De lo que pasa en el Congreso de la República con el representante a la Cámara, Alexander Quevedo, porque hoy es un día importante para uno de los proyectos de ley que es de su autoría y que, de ser aprobado, sería el primer proyecto que logra él sacar adelante, especialmente en favor del Guaviare. Vamos a ver de qué se trata, representante. Muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, buenos días a todo el equipo de Marandúa, un cordial saludo y a toda la comunidad que nos acompaña y que nos escuchan esta mañana. Muy buen día. Bueno, este Sí, hemos estado proyecto, trabajando muy juiciosos, Laura. sí, De acuerdo a lo que tú me preguntas, efectivamente hemos radicado varios proyectos de ley, que era un propósito muy puntual de este representante y del equipo, porque tenemos que incidir en las leyes del país y tienen que salir iniciativas de nosotros los representantes, teniendo en cuenta que uno de los puntos fundamentales y una de las tareas de los congresistas es hacer leyes, pero no teníamos una de autoría del departamento y estamos trabajando. La idea es que al menos 10 proyectos de ley podamos radicar en todo el periodo de la legislatura y que al menos unos 4 sean leyes de la República. Hoy estamos al portal de lograr la primera ley de la República, que es de iniciativa del Guaviare, en cabeza de quien les habla, y es la conmemoración de los 30 años del Guaviare. Estamos a cuarto debate, hoy está en la agenda de la plenaria del Senado y esperamos con la ayuda de Dios de que hoy salga adelante y que ya listo como ley de la República. Entonces, ese proyecto, más que la conmemoración misma, es las obras que trae vinculadas al proyecto en su articulado, inversión en el tema del estadio, el tema del hospital que ya lo arrancamos, un tema de un parque solar que lo estamos trabajando con el gobernador y efectivamente el tema de la inversión en la serranía de la Lindosa y el Parque El Chiribiquete, que son como 4 grandes propósitos en el marco de la conmemoración de los 30 años del Guaviare que están implícitos en esta ley. Entonces, pues estamos a la expectativa, seguramente iré al Senado para estar pendiente del ponente cuando lo sustente y darle las gracias a los senadores por permitir que este proyecto de iniciativa del Guaviare hoy sea ley de la República con la ayuda de Dios. Este proyecto está contemplando esa inversión. ¿Cuánto es el monto total, representante? Digamos que depende de las obras. El estadio, pues, ya se ha complementado porque hay un propósito del gobernador de hacerlo con otras obras, la piscina semiolímpica, un tema de encerramiento, o más que encerramiento, cubrimiento, el tema del Coliseo Azul, como otro escenario para hacer eventos sociales. Eso ya se complementa, pero en primera instancia, entre hospital, estadio, parque solar, más de 250.000 millones de pesos. ¿Me repite la cifra, que se me fue la señal? Alrededor de unos 250.000 millones de pesos. Hay que 200, tener claro que ya sí. empezamos Uh-huh. con el hospital. Ah, Y en el ok. parque lo estamos formulando, ya hay un ambiente del gobierno, el gobernador ha sido muy juicioso en esa gestión y ese parque debe estar oscilando entre 80.000 y 90.000 millones de pesos, que bajaría costos a los comerciantes, a las familias, para alternar, digamos, con el alumbrado en red y así poder ir avanzando en esa transición. En el tema del estadio y lo que está proyectado, el gobernador lo anunciaba en la entrega de rendición de cuentas, está una propuesta de alrededor de 75.000 millones de pesos y ya las inversiones que se contemplen y se puedan hacer en el tema de la serranía de las empresas del Parque Chiribiquete, que deben ser como continuas en tema de preservación y de mantener esas riquezas culturales y naturales en el departamento. Sí, señor. Bueno, esto entonces será hoy en la plenaria del Senado. Estar atentos a ver qué pasa y cómo se vota este proyecto. Hay otro tema importante, representante, y es lo que viene pasando con la reforma pensional allí en la Cámara de Representantes. La reforma pensional pues había sido discutida y ustedes desde esta comisión también estaban haciéndole, digamos, mucho seguimiento a lo que quedaba finalmente allí. ¿Cómo quedó esas proposiciones que ustedes habían hecho en cuanto a la reforma pensional? Bueno, la reforma pensional, que es una ley ordinaria, se radicó en Senado, Comisión Séptima, allí tuvo algún debate importante,
fue aprobada, luego fue a Senado, a plenaria de Senado, donde duró alrededor de 5 o 6 meses, y también se hicieron unos cambios y llegó a la Comisión Séptima, que es la comisión que la debe discutir en comisión de Cámara. Ahí yo hago parte de la Comisión Séptima, como la comunidad y todo el mundo lo sabe, y obviamente nos designaron como ponentes dentro de 5 más representantes. Asumimos la ponencia de la reforma pensional. Es importante que la comunidad iba a tratar de ser lo más puntual, entienda qué es esto de las pensiones, porque hay mucha gente que no, pues digamos, no maneja en detalle la situación. Hoy en Colombia, actualmente de acuerdo a la ley 100, hay 2 sistemas de pensiones. Uno de prima media, que es el que donde se cotiza, contributivo, donde está Colpensiones, digamos que es un sistema de reparto, usted cumple los 62 años como hombre, 57 como mujer, y simplemente de ahí para allá le sostienen una pensión de acuerdo a un promedio de los 10 últimos años de salario. Hay un sistema de ahorro individual que es manejado por las AFP o administradoras de fondos privados, donde está Porvenir, Protección, Candía, Colfondos, que son los 4 que más tienen afiliados, y este sistema es un sistema de ahorro individual. Usted va allá, cotiza cada mes de acuerdo al 10% que hay que entregar, allá se cobra unas comisiones y algunos aspectos por administrar, por rendimientos, por desempeño, y al ahorro individual para la pensión va el 11,5 del 16%. Y cuando usted termina, cuando usted cumple la edad, entonces a usted o le promedian lo que usted ahorró y se lo dividen en los años que le pueden quedar de vida, en un promedio de años, o simplemente le hacen una devolución de esos recursos. Es decir, si usted ahorró 100 millones, 120 millones, hacen un promedio, restan la administración, lo que ellos tienen de comisiones, y le entregan a ustedes como una devolución de los aportes. Eso generaba desigualdad porque las pensiones de Colpensiones son más altas. Prácticamente en los fondos, quienes se han pensionado alrededor de 320,000 personas en los fondos privados, sus pensiones no pasan de 2 salarios mínimos. Entonces, muy difícil, mientras que los que se pensionan alrededor de 1.700.000 en Colpensiones, pues de acuerdo a sus salarios, sus promedios, hay pensiones hasta más de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, digamos, hay un abismo ahí terrible. Pero también muy grave, en el sistema de prima media, es decir, en el de Colpensiones, que es público, allí hay subsidios hasta para pensiones de 25 millones de pesos. Eso es terrible, lamentable, y con esta reforma lo primero que se hace es quitar los subsidios a todas las pensiones, a todos los pensiones que están de 2.3 salarios mínimos legales vigentes en adelante. Es decir, quienes ganen más de 3 millones de pesos no tendrán subsidios para mejorar su pensión, porque se considera que pues no se debe hacer. Y hay un tema que no hay cobertura. 1 de cada 4 colombianos se pensiona. 1 de cada 4. Entonces es muy difícil, y además eso pasa porque hay mucha informalidad. El 60% del país pues no tiene un trabajo formal y no cotiza pensiones. Por eso en las AFP o el fondo de privados hay 18 millones de afiliados, pero solo cotizan 7 millones de personas. Entonces, así es muy difícil. Y en Colpensiones, pues solo hoy tenemos de 6 millones de afiliados, solo hoy tenemos 1.700.000. Entonces, lo que busca la nueva reforma es mejorar la cobertura, mejorar la sostenibilidad, porque hoy el sistema es insostenible, porque se están pasando mucha gente de los fondos privados a Colpensiones buscando una mejor pensión. Entonces, al final va a romper a Colpensiones porque no va a tener cómo pagar esas pensiones. Hoy, el gobierno cada año pone 18 billones para completar las pensiones, las mesadas pensionales de ese 1.700.000 que están pensionados. Entonces, a ese paso se iba a volver insostenible el sistema a mediano plazo. ¿Qué propone la reforma, Laura? 4 pilares. 4 pilares. El sistema de pilares es un sistema que está en varios países del mundo, digamos que Suiza, Uruguay, Gran Bretaña, entre otros, y funcionan
digamos, bien, obviamente porque depende de las economías también de los territorios y de los países. Un pilar solidario, muy importante, Laura, y eso yo decía, digamos que ese es como el corazón de esta reforma, para que alrededor de entre 2.500.000 y 3 millones de adultos mayores, óigase bien, de 65 años en adelante, reciban lo que se llama una renta básica, apenas arranque digamos la vigencia de esta reforma. 223.000 a fecha de hoy, mensuales, es decir, que los que están en Colombia Mayor recibiendo un subsidio de 80.000 pesos paupérrimo cada 2 meses, eso se acabaría y pasarían a recibir 223 a fecha de hoy. Puede ser que en un año, cuando arranque la vigencia, estén 230, 235, 228 cada mes de esos adultos mayores, que es sacar 3 millones de adultos mayores de la pobreza extrema, que eso es muy importante. Ese es el pilar solidario. ¿Cómo se financia el pilar solidario? Que hay mucha mística sobre eso. Con recursos del presupuesto general de la nación y con aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos, que tenemos, digamos, un subsidio solidario de nuestros aportes. Ahí va creciendo 1 punto, 1.5, de acuerdo a lo que uno gana para ese fondo, y ahí están los recursos para la vejez del adulto mayor que no tiene ninguna otra posibilidad de un subsidio. Entonces se llama renta básica y está por más de 223.000 pesos, será cada mes. Hay un pilar semicontributivo, Laura, de la gente que cotiza intermitentemente, que no tiene, que hoy trabaja y el otro año se quedó sin trabajo y que vuelve a trabajar dentro de año y medio, y entonces que cotiza y entonces no cumple las 1.300 semanas, pero puede cumplir la edad y estar entre 300 y 1.000 semanas, menos de 1.000 y más de 300. Que en las AFP se llaman los BES, o los beneficios especiales periódicos, económicos periódicos, que operaba como: usted cumplió la edad, Laura, los 57 años, y allá le dicen: usted ahorró cada vez que pudo cotizar, o ahorró aquí cotizó lo de 500 semanas, entonces le vamos a hacer ese balance, le vamos a hacer esa equivalencia y le vamos a devolver eso. Y básicamente en Colpensiones se llamaba indemnización sustitutiva, y en los AFP devolución de aportes. Y ya, y chao. Entonces la persona se lo llevaba, de pronto iba y se daba un paseo a San Andrés y quedaba desamparada por toda su vejez. Ahora no, los de 300 y 1.000 semanas se les hace la equivalencia de acuerdo a lo que hayan ahorrado en las semanas que hayan cotizado, se saca un promedio de eso, y a las mujeres se les aumenta el 30% que quedó en la reforma y el 20% a los hombres. Nunca puede ser ese mayor del 80% del salario mínimo, no puede pasarse de ahí, y se le entrega como una renta vitalicia, es decir, cumplió los 60, la edad, y de ahí en adelante se le entrega como una renta vitalicia, muere cuando muera la persona, se acaba cuando muera la persona, no es sustitutiva, no queda para los hijos ni nada, ahí termina como renta vitalicia, que consideramos que es importante, porque una persona, así sea con 400, 500, 300.000 pesos, pues en su vejez no va a estar tan desamparada. Eso es importante. Y este es el pilar semicontributivo. Por eso dice, aportes que hicieron los cotizantes que trabajaron en algunas semanas, más de 300 o menos de 1.000, y un reconocimiento 30% para mujeres y 20% para hombres que hace el gobierno sobre eso que cotizó allí. Sí, un pilar contributivo, que es donde estamos los que trabajamos, todos los que estamos trabajando. Y ese pilar contributivo tiene otro ítem ahí, que es un escenario de ahorro individual.
todas las personas, alrededor del 80% de las personas que hoy cotizan en Porvenir, en Protección y demás, vendrían a Colpensiones apenas entre en vigencia la ley de las pensiones, la reforma pensional. Vendrían que tengan 2.3 hasta 2.3 salarios mínimos, vendrían todos ahí. Quienes pasen, pues también vienen ahí y cotizan sobre 2.3 y el excedente, si tú ganas 10 millones de pesos, entonces arrancas a cotizar en Colpensiones 2.900.000, que es más o menos 2.3 salarios mínimos, y de ahí en adelante esos 7 millones los cotizas, sobre esos 7 millones cotizas a Colpensiones, a los fondos privados al que tú quieras escoger. Al final, cuando tú cumplas los 57 años y tengas las 1.000 semanas, entonces te suman lo que ahorraste en los fondos y lo que pusiste en Colpensiones y te sacan una sola mesada. ¿Listo? Que en todo caso siempre va a ser mejor a lo que estaba ganando uno a lo que le estaban liquidando la pensión en cualquier fondo privado. Muy importante, Laura, que ahora ya no hay una competencia entre Colpensiones y los fondos de ahorro privado. Eso le quería decir, ¿cómo quedan el único que administra las pensiones va a ser Colpensiones, el único que va a pagar las mesadas pensionales va a ser Colpensiones. Entonces, ¿para qué? Para que la gente tenga esa claridad. Entonces, ahí ¿qué pasa con los fondos? ¿Qué pasa con los fondos privados, representante? ¿Cómo quedarían los fondos privados ahí? Los fondos privados quedan manejando las pensiones que ya traen, porque no les van a quitar, ellos ya tienen 3. Sí, estamos hablando con el representante Alexander Quevedo sobre la reforma pensional y todas las personas que van a cotizar por arriba de los 2.3, que les van a manejar allá esos aportes sobre los excedentes. Por ejemplo, la persona que gane 14 millones, entonces allá cotizará sobre más o menos 13 millones algo, y ellos manejarán todo el tema ya de esos recursos, administrarán esos recursos en temas de buscar los rendimientos, buscar en las diferentes inversiones las ganancias, la utilidad, para que al final cuando la persona, el hombre cumpla los 62 y la mujer los 57 y tenga las semanas, pues se sumen todo eso que ha ahorrado en las dos partes y se saque una sola mesa pensional. Y lo pagaría Colpensiones, entonces sería... Lo pagaría Colpensiones. Al final, bueno, Laura, esto... ¿qué es importante y por qué hay tanta complicación y tanta dificultad? Lo que pasa es que aquí se le quita el manejo a las AFP de los 7 millones de personas que están cotizando allá y de los 18 millones de afiliados que de pronto en algún momento cotizan. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Laura? ¿Cuánto de los 16 puntos, del 16% que se cotiza del salario, las AFP, los fondos de pensiones privados, solo llevan al fondo del ahorro individual el 11,5%? Los otros 4,5% se destinan a comisiones, a administración, a otras cosas. El año pasado, en el 2023, los fondos de pensiones privados tuvieron comisiones, le pagó comisiones, plata que le quedó a los dueños de esos fondos de 1.4 billones de pesos. Esa es la gran pelea que tienen, porque pues obviamente no se quiere soltar esas grandes comisiones que iban a tener. Nosotros en la comisión, ¿qué logros tuvimos? Le concreto, Laura. Una cosa para destacar, que se reducen los subsidios a las personas altas. 2, el beneficio para los adultos mayores después de que entre en vigencia la reforma pensional. 3, el enfoque diferencial. De acuerdo a la sentencia de la Corte, la 054 del 2004, las mujeres que
que no pueden tener el acceso al trabajo permanentemente porque tienen hijos, porque tienen otras obligaciones fuera de los hombres. Entonces se les cohíbe muchas veces de que puedan trabajar todo el tiempo. Por eso no alcanzan a cotizar las 1.300 semanas y se quedan sin pensión. Pues con esta reforma se cumple lo que dice la sentencia, que las mujeres deben llegar solamente a cotizar 1.000 semanas y ya tendrían, cumpliendo la edad de los 57 años, el derecho a la pensión. Esto quedó en la ley de manera progresiva, 25 semanas se van a reducir por año y en el 2035 todas las mujeres se pensionarán con 57 años de edad y 1.000 semanas. Perfecto. Entonces, si antes del 2035 hay una mujer que ya tiene, que cumple 1.150 semanas, se pensiona inmediatamente porque se le aplica el otro beneficio que creó la reforma, que es, se le reconoce por hijo 50 semanas. Y si tiene 3 hijos, se pensionaría ahí con esas 150 semanas y lo que representen los 3 hijos, que son otros 150 semanas. Sí, pues bueno, es parte, otro punto importante. Todas las mujeres, que esta fue una proposición nuestra, del partido nuestra, mía ahí con el compañero Yepes, todas las mujeres que tienen hijos con discapacidad y que son cuidadoras y se pueden pensionar a cualquier edad, que cumplan 1.000 semanas, no tienen que ir de manera progresiva 1.275, 1.250 hasta el 2035, sino ya entra en vigencia la ley y si una mujer tiene 1.000 semanas cotizadas y tiene un niño en situación de discapacidad, se puede pensionar inmediatamente. Logro del partido también, y logro de nuestro equipo, el profe Quevedo, que presentamos, todas las pensiones por invalidez que venían, que quienes hayan cumplido 500 semanas y queden, pues tengan una situación de invalidez por alguna razón, la base de cotización era el 44%, y los que tengan 800 semanas, la base de cotización era el 55%. No logramos subir la base de cotización, pero logramos proponer que después, si esa persona logra trabajar 1 año, 2, 3 años por cada 50 semanas, a partir de los que trabajaron 500, se le sube el 2% cada año. Es decir, si trabaja 3 años más, la base de cotización sería ya sobre el 51%. Y a los que trabajaron 800 semanas, la base se les va a subir un porcentaje por cada 50 semanas del 3%. Es decir, si trabajan 3 años más después de que tengan esa situación de invalidez y puedan trabajarlo y cotizar, entonces les puede subir hasta el 61% o más. Ellos no podrán pasar el 75%, independientemente que trabajen y coticen más años. Sí, acá el reto es en generar esa cultura de la cotización, es decir, la gente que ya está próxima a cumplir la edad, pero que no haya cumplido las semanas, pues no va a poder pensionarse, ¿no? En cuanto a eso, por ejemplo, el tema de esas personas que no han cotizado, representante, allí, que por ejemplo, no sé, que llevan mucho tiempo trabajando, pasa mucho acá en el Guaviare, y lo hablábamos porque el impacto sobre todo de esta reforma, pues aquí al departamento, ¿cuál sería, no? Si uno analiza la situación aquí de muchas personas que lamentablemente han trabajado toda su vida, pero que no han cotizado pensión y que hoy pues no tienen acceso a esa pensión. Hay varias cosas frente a eso también, y que es otro logro importante de esta reforma. Los campesinos, los indígenas, los afros, los grupos étnicos van a tener un sistema diferencial, teniendo en cuenta, por ejemplo, en los indígenas la expectativa de vida, es decir, se pueden pensionar antes de los 57 y 62 años, que el gobierno nacional va a reglamentar eso. Y, por ejemplo, los campesinos, ¿en qué sentido? Un campesino no cotiza para pensión laboral, porque un campesino depende de que saque la cosecha o de que tenga. Entonces, se generó una particularidad, que los campesinos pueden hacer solo un aporte en el año. Es decir, en el año yo tendría que cotizar, por ejemplo, mes a mes, 500,000 pesos, 200,000 pesos, 100,000 pesos, de acuerdo a mi salario. En el año, entonces yo puedo cotizar sobre el mínimo, y yo puedo decir, sobre el mínimo tengo que ser equivalente a 500,000 pesos para poder cotizar los 12 meses. Pues se quedó en la reforma que el campesino podrá solo con un aporte
que represente el año, cotizar, pensando por ejemplo en los cafeteros, pensando en allá en el Guaviare, en las personas del Chontaduro, que la cosecha es entre noviembre y febrero, marzo, pues es en el único momento en que la plata está ahí, ellos pueden hacer solo un aporte para ese aporte del valor, los 12 meses, el valor que de ese, representa los 12 meses. o sea, lo que pagarían en el año lo pagan en un solo pago, ¿sí? Exacto, que hoy no lo permitía la ley 100. Entonces eso va a permitir que los campesinos también tengan la posibilidad de una vejez tranquila y de una posibilidad de pensión. Entonces, pero también lo que tú dices, la gente del Guaviare que trabaja, pues ahora se va a obligar a que el contratante esté pendiente, porque quienes trabajan en negocios, en diferentes empresas, pues deben cotizar a salud, pues deben cotizar a pensión, y los que tengan alguna circunstancia o trabajen de acuerdo al trabajo, pues deben tener pago la ARL. Entonces, ahí se tiene que empezar a ver reflejada la cotización a pensión. Eso quedó en un artículo, creo que el artículo 8, donde se discutió mucho, pero se debe buscar la posibilidad de que efectivamente se cotice a pensión. Y otra cosa, Laura, quienes tienen varios trabajos, quienes trabajan en una entidad, en la otra entidad, tienen 3, pues no tienen que cada trabajo cotizar por separado, sino hacen el ejercicio y sobre el 40% de todos los ingresos mensuales hacen la cotización del 16% a pensiones y demás. Sí, bueno. Laura, ¿qué más le puedo decir yo sobre el tema pensional? No, pues nos ha contado mucho, representante, nos ha ayudado fuertes, sí, pero en Comisión Séptima todos los 21 representantes, solo con excepción de Cambio Radical, los 2 que son partido de oposición, y con Centro Democrático, que son partido de oposición, los 4 representantes la votaron negativa. El resto de representantes, 17 de la Comisión Séptima, aprobaron todos los acuerdos que se hicieron, los consensos, el articulado, título de pregunta. Hoy firmamos la ponencia que será anunciada, esperamos mañana en Cámara, para empezar la otra semana el debate en plenaria de Cámara. Eso tiene los días contados. Si no se avanza, hay cualquier dificultad, la reforma se puede hundir, pero nosotros hemos hecho la tarea con responsabilidad, identificando las necesidades de las comunidades y también buscando que efectivamente este sistema de pensional tenga equidad, sostenibilidad y obviamente tenga cobertura. Pues nos deja usted muy enterados, digamos, en detalle de esta propuesta de la reforma y de lo que vendría entonces a quedar en ella, y sobre todo el impacto en materia pensional aquí también en esta región, que es clave entenderlo porque lo decía, ¿no? Cambia un poco las realidades, cambia un poco las situaciones con los campesinos, con las poblaciones vulnerables y todos estos diferentes poblaciones que tenemos en el departamento, que también pues entrarían a ver cómo pueden ellos beneficiarse con este tema de la ley pensional. Nos quedamos muy pendientes, atentos de eso. Celebraban ayer otra noticia también con el tema de las corridas de toro, una decisión que se dio también en la Cámara de Representantes. ¿Usted cómo votó ese proyecto, representante? Yo lo voté positivo. Ayer no alcancé a votar título de pregunta, pero yo lo venía votando positivo en el articulado, porque pues considero que efectivamente en el tema de las corridas de toros sí hay violencia contra el animal, sí se ve un escenario muy difícil, prácticamente de dolor, de sufrimiento del animal, de atropello a todo, y entonces pues consideramos que esa clase de escenarios no le vienen bien ya al país, y el país ha evolucionado. Hoy los animales también han logrado un escenario muy importante digamos al lado del hombre, de la mujer, al lado de la condición humana, y pues consideramos que ese atropello yo pues no lo comparto. Entonces básicamente quedó prohibido ayer ya, se aprobó en cuarto debate, quedan prohibidas las corridas de toros, de rejoneo, novilladas y encerradas. Eso no aplica para ninguna otra cosa, ni nuestros deportes, que son de cultura, que el coleo, que eso no tiene nada que ver con eso. Eso sigue normalmente. La reforma prácticamente, esta ley
entrará a prohibir el tema de las corridas de toros dentro de 3 años. Van a haber 3 años de transición para que efectivamente las personas que viven del toreo en Colombia, las corridas de toros, pues empiecen a hacer una transición en el tema económico, en el tema de las prácticas, allí donde se hacen las corridas de toros, pues también esos escenarios puedan coger otras posibilidades a nivel cultural, a nivel deportivo, bueno, todo lo que se pueda implementar, ferias artesanales y demás, y donde efectivamente vendedores y empresarios que vivían de las corridas de toros sean los que hagan esa transición a esas economías y a esos nuevos propósitos económicos alrededor de estos escenarios de las corridas de toros. Básicamente es eso, ahí se establece un programa de reconversión cultural que busca obviamente dejar a estas familias con posibilidades económicas en esos propósitos de las, digamos, de la nueva política en torno a lo que pasaba en las corridas de toros. Sí. Eso fue una norma que se hundió 10 veces en el Congreso de la República, que aquí tuvo muchas dificultades, porque pues obviamente hay gente que defiende, por ejemplo, los representantes de Manizales, de Cali, de ciertos lugares, donde allá la práctica del toreo pues es muy fuerte, pero hubo consenso y finalmente fue votado ayer en el último debate y se convierte pues en ley de la República esta prohibición. Sí, señor, que comenzará pues a ir, digamos, en esa transición hasta que finalmente logren suspender completamente las corridas de toro. Nos quedamos atentos porque se había dicho en principio que eso iba a incluir el tema del coleo. Bueno, se tuvo la malinterpretación, pero al final no incluye, no afecta nada estas prácticas culturales que hay acá en el llano. No. Que obviamente sí, pues era de cierta manera lo que generaba digamos, perspicacia ahí en ese tema de esta apertura, de esta votación. Preocuparía que más adelante se vayan por esa línea, representante, e insistan de pronto en también evaluar el tema de estas prácticas culturales en las regiones, ¿no? Sí. Que preocuparía en este caso, preocuparía que siguieran por esa línea de pronto más adelante otros senadores y representantes, pero por ahora no. Hay otras prácticas, Laura, hay otras prácticas culturales de las comunidades y de los pueblos que no tienen, digamos, esa práctica, vamos a decirlo en un tema fuerte, sangrienta, dolorosa y de crueldad que pasa en el tema del toreo. Por eso son temas sensibles y frente a eso, pues, muchas bancadas, incluso el Partido Conservador también, algunos de los representantes votamos a favor de esta prohibición. Pero está claro que eso no aplica para otras prácticas y se le dijo muy clarito a los ponentes y a los promotores de esta ley que pues no esperamos que no promovieran otras cosas con las cuales no se va a estar de acuerdo y vamos pues a dar las luchas ahí en el Congreso respectivo. Sí, señor. Bueno, nos quedamos entonces muy pendientes y atentos a todo lo que pasa en el Congreso. Representante, muchas gracias por ponernos al día y sobre todo por contarnos pues cómo avanza esa discusión de la reforma pensional. Estaremos muy pendientes y atentos la próxima y también nos quedamos atentos hoy en el Senado el proyecto de ley que es de su autoría con el tema del aniversario 30 años de Guaviare y cada uno de estos proyectos que hacen parte de él. Bueno, ojalá tengamos el visto bueno, aprobado y por supuesto que estaremos muy pendientes y atentos. Sí, Laura, gracias por el espacio. Esperamos efectivamente que hoy hayan buenas noticias para el departamento. Nos hemos dedicado con mucho juicio, con mucho rigor a hacer nuestra tarea y a la parte seguramente esta nueva ley del país, del informe que entregaremos y compartiremos a la comunidad como el segundo año de nuestro periodo legislativo en el Congreso, de nuestros logros, nuestros alcances, nuestro trabajo y obviamente nuestro protagonismo, nuestra visibilidad del territorio aquí en el escenario de la democracia del país, que es el Congreso, y esperamos, como siempre lo he dicho, honrar con nuestro trabajo a nuestros electores y a los que no votaron por nosotros, que son Guaviare, que ese es el interés de nuestro equipo, el interés de esta credencial, y que lo hacemos obviamente con el mayor juicio, con la mayor dedicación, como tenemos que hacerlo para responderle y honrar el voto de nuestras comunidades guaviareñas. Una última cosa, Laurita, y permítame a ti también, y a todas las mamás que seguramente no voy a poder saludar, porque no voy a alcanzar a llegar a muchos lados, un saludo muy especial, que mi Dios
les siga dando esa cualidad maravillosa de ser esas personas que cuidan de la humanidad en esta tierra. Un saludo y un abrazo para todas ellas. Gracias, muchas gracias, representante Alexander Quevedo. Feliz día para usted. Muchísimas gracias. Bueno. 8